Cuando, cuando éramos gurises, uno recuerda la rivalidad que existía en el fútbol, yo qué sé, el noviazgo, en un montón de cosas. Una rivalidad que había, que venía de mucho tiempo atrás, entre Míguez y Montes. eh, Peleas, en fin, esa rivalidad no sana, ¿no? que existía durante muchos años. La realidad marca, si uno observa la historia, ¿no? Si empezamos a hablar de cómo surgieron ambas localidades, a quién pertenecieron estas tierras, primero a la corona española, luego a la familia Villanueva Pico, que la historia nos une, y esa es la realidad. Míguez y Montes están separados por apenas 7 kilómetros. La mejor época de la zona fue la mejor época de Montes, y la mejor época de Míguez fue Rausa. La peor época de ambas localidades fue el cierre de Rausa, fue el cierre del matadero. Entonces, cuando hablamos de Montes, cuando hablamos de Míguez, forma sentido aquella vieja creencia que tenían, sobre todo en la capital o zonas metropolitanas, cuando uno decía de dónde era, y uno por ahí decía que era de Míguez, y la gente te contestaba, sí, conozco Míguez Montes, por aquel viejo cartel que llevaban a cuestas los ómnibus que señalaban ese destino, que primero iban a Míguez y a Montes, y mucha gente creía que se trataba de una sola ciudad. Y si nos ponemos a observar la historia nos dice que prácticamente sí. Compartimos un montón de cosas juntos, un montón de tristezas, pero también hubieron alegrías. Y compartimos la misma forma de la lucha diaria, ¿no? De pelearla en el campo, de tratar de subsistir como comerciantes, como empleados, de tener en nuestra casa, tratar de que organizaciones como MEVIR, INEFOP se sumen a lo que son nuestros pueblos. Por eso me parece que, más allá de que esta página se llame Raíz Miguense, compartir con todos ustedes la historia de la localidad de Montes. La localidad de Montes se ubica al noreste del departamento de Canelones, próximo a las costas del arroyo Solís Grande, límite con el departamento de La Valleja, y sobre la ruta 81. Tiene una distancia de 100 kilómetros de la ciudad de Montevideo, 7 kilómetros de la ciudad de Míguez y 35 kilómetros de la ciudad de Minas. Las tierras en las que hoy se encuentra enclavado Montes tuvieron previo a su fundación varios dueños. Hasta el año 1752, las tierras entre los arroyos Solís Chico y Solís Grande estaban bajo la jurisdicción de la corona española. Estas tierras fueron rematadas en Madrid en ese año y adquiridas por el capitán José Villanueva Pico, siendo heredadas en 1786 por Josefina Villanueva Pico, quien a su vez en 1809 las legó al presbítero Antonio Garriz de Navarra. Sin embargo, en 1816 fueron confiscadas y repartidas según el reglamento de tierra impulsado por la Revolución Artiguista. Años más tarde, en 1829, Garriz de Navarra recuperó estas tierras y en 1835 fueron vendidas a José María Montes, que a su vez las vendió a su hermano Francisco Montes. Por último, Blas Montes las heredó de su padre Francisco. Para ese entonces, Blas Montes era propietario de una extensa estancia, cuyo único medio de transporte que lo unía a la ciudad era el antiguo camino a Minas, que era transitado por una diligencia, hasta que en 1880 llegó a los campos de Blas Montes el tendido de la línea férrea que extendía hasta el de Arroyo Solís Grande
y que unía Montevideo con Minas. Para ese momento se comenzaba con la construcción del puente en el anterior arroyo. Debido a esto, se formó en las cercanías un asentamiento de vivienda de los trabajadores, el cual permaneció por un par de años. El 13 de septiembre de 1881 llegó el primer tren a la zona, y desde entonces fue terminal del recorrido hasta que en 1885 quedó finalizada e inaugurada la línea completa entre Montevideo y Minas. Pocos años más tarde, Blas Montes vendió el predio junto a la vía férrea a los hermanos Luis y Pompeyo Citerio. Estos lo fraccionaron con la finalidad de fundar allí un pueblo con el nombre de San Luis, tomado de la cañada adyacente. En 1890 fue vendido el primer terreno al matrimonio Hernández Rosas. Por ese mismo año, el propio Blas Montes donó el terreno para la estación de trenes, la cual fue denominada Estación Montes, y desplazó el proyecto de Pueblo San Luis. En 1891, los campos de Blas Montes fueron heredados por María Cecilia Croza, quien los fraccionó en chacras y los arrendó, atrayendo a chacreros al lugar, lo que llevó al surgimiento de la colonia Croza, debido a que ese mismo año la colonia se comenzó a poblar y a transformarse en centro poblado. Se considera que 1891 como el año de la fundación de la localidad. En 1893 se inauguró oficialmente la estación Montes. En 1899 se instaló en la localidad un molino harinero, ya que existía en esa época en la zona una importante producción de trigo. Este molino se mantuvo como la principal industria local hasta 1839, año en el que dejó de funcionar. A pesar de esto, la producción de trigo se continuó acopiando a la localidad para ser enviada en ferrocarril hacia Montevideo, lo que permitió la continuidad de esta actividad. En 1929, María Croza fraccionó un terreno de 61 hectáreas junto al Camino Nacional en 100 solares, que en 1930 fueron rematados. El ingeniero Gaminara fue el encargado del diseño del plano de la localidad. En esos años, la localidad ya contaba con una escuela pública inaugurada en 1920 y un colegio católico fundado en 1916. En 1939 cerró de forma definitiva el molino local, y en ese mismo año la empresa Remolacheras Azucareras del Uruguay Sociedad Anónima, RAUSA, adquirió los campos de la sucesión de María Cecilia Crosta, con el objetivo de instalar allí su ingeniero azucarero número 2. Tal obra fue realizada entre 1942 y 1944. Lo que atrajo miles de trabajadores a la localidad, incluyendo europeos que en ese momento escapaban de la guerra. Tal fue el arribo de nuevos pobladores que la firma agraria Sociedad Anónima compró a Guillermo Crosta, un predio ubicado al otro lado de la vía férrea, creando la zona que actualmente conocemos como Barrio Nuevo. Durante 5 décadas, el ingeniero de Rausa fue el pilar de la economía local y de su zona adyacente. Esto permitió también el desarrollo no solo de la industria azucarera, sino también de la ganadería, tanto bovina como porcina, de la lechería, semillería y forestación. Para 1980 fue nombrado como capital industrial del departamento de Canelones. Sin embargo, en el año 1988 dejó de funcionar debido a embargos por deuda. A pesar de esto, y ya que Rausa se había diversificado, su matadero fue ascendido a frigorífico en 1987 y la firma cambió a Imporcar Sociedad Anónima, lo que impulsó sus exportaciones. Luego de 7 años de actividad, el frigorífico quebró y 2 años más tarde, en 1996, quedó bajo el control de Presil Sociedad Anónima, filial uruguaya del grupo chileno Ganasur. Dicho frigorífico se dedicó principalmente a la exportación de cortes vacunos y ovinos, sobre todo en el mercado chileno e israelí. En abril de 2001 ingresó al país la fiebre aftosa, lo que provocó una importante crisis en el sector cárnico, que llevó al cierre del frigorífico, dejando a la localidad sin su principal fuente de empleo. Cuando ya la chimenea no pintaba el horizonte, se notaba la tristeza tanto en mujeres como en hombres. Se terminaba un proceso de un ingenio azucarero, nos habían cerrado las puertas de un futuro dulce y nuestro. Se quedaba a la deriva todo ese pueblo de obreros sin ninguna alternativa de progresar en el tiempo,
se quedaba sin trabajo el noreste Canelones, cosa muy incomprensible que suele frustrar los hombres. Yo quiero ver mi patria trabajando por un mañana cada vez mejor. Yo quiero ver la hermandad de mi pueblo, de mis hermanos luchando por igual. Forjemos juntos nuestro propio destino, dame tu mano, lo habremos de lograr. Así cuando andes bien lejos del pago, grítale al mundo, mi pueblo es Uruguay. Así cuando andes bien lejos del pago, grítale al mundo, mi pueblo es Uruguay. Del campesino mirando sus trigales, la justa paga de tanto sudor. De la escuelita no cerró sus puertas, pues el campesino a la ciudad no emigró, porque sabe del amor a su tierra y del pan que la misma le dio. Con tantas manos para trabajar, con tanta tierra para explotar, ¿cómo puede ser que nos amontonemos en un rinconcito de nuestro Uruguay? ¿Cómo puede ser que nos amontonemos en un rinconcito de nuestro Uruguay?